volví a nacer, y también Hawk. Hace un segundo, me miró furioso y dijo, si pudiera viajar de vuelta en el tiempo, definitivamente nunca estaría contigo. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, volvimos 5 años atrás. La multitud, los fuegos artificiales y la propuesta de matrimonio. Él sostenía flores y se arrodilló en una rodilla, con movimientos rígidos. Yo sonreí y pregunté, ¿todavía quieres continuar? Hawk y yo éramos como enemigos jurados pero también novios desde la infancia. Ambos estábamos presionados por nuestras familias para casarnos. Esa noche, estaba muy borracho y llamó a mi puerta. Cuando abrí la puerta, vi que sus mejillas estaban enrojecidas, pero su cabello estaba peinado neatamente. Llevaba una camisa blanca delgada, con hombros anchos y una cintura angosta, y se arrojó a mis brazos. En ese momento, estaba viendo una transmisión en vivo de un chico guapo, pero el stream masculino en la pantalla de repente no parecía tan atractivo. No profundicé en el por qué Hawk venía a mi pequeño apartamento a la 1 de la madrugada. Obviamente estaba muy borracho. Me acorraló y apoyó su mentón en mi frente. Masculló, guay guay, cásate conmigo. Mi nombre de nacimiento es Cindy, y mi apodo de infancia es guay guay. Desde que éramos niños, Hawk siempre le gustaba fastidiarme. Decía que mi nombre sonaba demasiado masculino y que no me extrañaba que fuera tan molesta. Cada vez que decía eso, le mostraba mi puño. Después de nuestra pelea unilateral, dijo que me odiaba aún más. Cuando crecimos, tuve un sentido de vergüenza, así que lo obligué a llamarme por mi apodo guay guay, pero él nunca lo hizo. Así que cuando escuché ese guay guay en mi oído, miré hacia arriba sorprendida y lo vi con ojos difuminados, mirándome con ternura. El secreto que había escondido en mi corazón durante años se despertó, y quedé completamente derrotada. Esa noche, tuve un encuentro íntimo con Hawk, e incluso lo hice posar de muchas maneras geniales. De todos modos, al día siguiente, realmente fui golpeada por él y arrastrada a sacar el certificado de matrimonio. Nos casamos deprisa. Mis padres y sus padres, los 4 se miraron sorprendidos. Sus mandíbulas se abrieron, y me preguntaron sorprendidos, ¿realmente estás juntos? Antes de que pudiera responder, Hawk respondió con una voz profunda e impaciente, sí. No solo respondió, sino que también reveló inadvertidamente un hickey en su cuello y tosió orgullosamente. Mis padres. Sus padres, mi madre me miró con una expresión desconsolada, repitiendo que nadie conoce a una hija mejor que su madre, y luego se disculpó inmediatamente con los padres de Hawk. Seguía diciendo que era mi culpa y que realmente debía asumir la responsabilidad. En realidad, quería explicar, pero me di cuenta de que realmente era yo quien había comenzado todo. Me puse roja y admití mi error. Después de admitir mi error, miré hacia arriba en secreto y vi que Hawk también me estaba mirando seriamente. Después de casarnos, Hawk y yo realmente comenzamos a vivir juntos como compañeros. Bajo la presión de mis padres, se mudó a mi pequeño apartamento. Estaba ocupado con su emprendimiento y solo volvía después de las 8 de la noche, así que ni siquiera comíamos juntos. En realidad, pensé que estaba bastante bien. Nos casamos tan apresuradamente, y no estaba acostumbrada. En cambio, me sentí mucho más relajada. Sin embargo, por la noche, cuando Hawk se acostó en la cama, me sentí nerviosa. Abrí la aplicación de transmisión en vivo delante de él, y en la pantalla, un chico guapo con un gran cuerpo estaba bailando. Cuando Hawk miró, su rostro se puso sombrío. Cindy. Sufrí de nuevo esa noche y finalmente tuve que suplicar clemencia con una voz enronquecida. Los días pasaron así. Más tarde, sospeché que Hawk solo me estaba usando para satisfacer sus necesidades. Justo cuando estaba a punto de hablar con él, descubrí que realmente tenía una cuenta alternativa de Weibo. El mensaje más antiguo en ella era de hace 10 años. En los últimos 10 años, registró sus sentimientos por otra persona. No especificó quién era la otra persona. Solo había una foto que revelaba vagamente algunas informaciones. Era una chica con cabello largo, parada en el atardecer llevando un vestido blanco, pareciendo muy tranquila. El día en que me enteré de esto, estuve sola en una calle concurrida, y mientras caminaba, empecé a llorar.
A partir de ese día, Hawk y yo realmente entramos en una etapa de matrimonio en la que solo se trataba de intimidad física y no de emociones. Mi estado civil era casada, pero mi mentalidad todavía era la de una persona soltera. Así que cuando Hawk hizo horas extras y su carrera tuvo un gran progreso, yo también estaba saliendo con mis amigos. También empecé mi propio emprendimiento y establecí una empresa de transmisión en vivo llamada Estudio de la Virtud Masculina. Contraté a algunos modelos masculinos en mi empresa. Se especializaban en hacer videos de baile. Sus cuerpos eran de primer nivel. Llevaban mucha ropa y ni siquiera mostraban sus caras, pero el ambiente era realmente intenso. La sala de transmisión en vivo se volvió extremadamente popular, y recibimos muchos pedidos de promoción de ropa masculina. Cuando Hawk se enteró de lo que estaba haciendo, yo estaba respondiendo llamadas de diferentes hombres todos los días. Una vez, incluso tuve una comida y bebidas con 7 modelos masculinos guapos yo sola. Cuando nos encontramos casualmente, Hawk estaba entreteniendo a otros, mientras que mi mesa estaba llena de chicos guapos. Los hermanos me hicieron un brindis uno por uno. Entre ellos, el modelo masculino más guapo que contraté, Milo, estaba bajando la cabeza y llamándome por mi apodo, Guay Guay. Hawk miró inmediatamente. A altas horas de la noche, Hawk agarró mi mano y me empujó enojado contra la pared. Cindy, ¿realmente tienes que llevar las cosas tan lejos? Pensé en el nuevo contenido que se publicó en su cuenta alternativa de Weibo hace unos días. Dado que estamos junto al río de las nubes en el cielo azul, deberíamos encontrarnos en el momento del viento dorado y el rocío de jade. Este poema expresa los sentimientos de separación y la incapacidad de aliviar la depresión, y el anhelo por un día de reunión. A las 4 de la mañana, estaba acostado a mi lado, pero cuando no podía dormir por la noche, estaba pensando en otra persona. Escarnecí y dije, sí, nos juntamos solo debido a la presión de casarnos en primer lugar. Dije, Hawk, no puedes hacer que mi matrimonio sea infeliz y luego privarme de mis pasatiempos. Hawk se enfrió inmediatamente. Me soltó, frunció el ceño y dijo, Cindy, me hace sentir que nuestro matrimonio es un error. El dolor que se reflejó en sus ojos, no lo vi muy claramente. Porque yo también estaba sintiendo tristeza. Alguien que no me pertenece, incluso si logro tenerlo por casualidad, no me traerá felicidad. Hawk y yo entramos en una guerra fría. Era aún más brutal que cuando tuvimos una pelea cuando éramos niños. Cuando volvimos a los hogares de nuestros padres, los mayores de ambos lados se dieron cuenta. Nos instaron a tener un bebé, y Hawk dijo directamente groseramente, si la viga superior no está recta, la viga inferior estará torcida. No vamos a tener un bebé. Estaba mofándose indirectamente de mis genes. Le repliqué, ¿quién quiere tener el bebé de ti, Hawk? Como resultado, me llevó de regreso a su habitación, una habitación llena de rastros de su juventud. Me empujó contra la puerta. Hawk me miró enojado. Pensé que usaría su viejo truco, me besaría y me manejaría. Pero en cambio, solo me miró, apartó con desdén mi mano y luego dio un paso atrás. Hawk respiró hondo y me miró en silencio durante media hora. Solo estábamos allí, mirándonos con awkwardness. Hawk dijo, guay guay, vayamos a divorciarnos. Te liberaré. Cuando Hawk y yo tuvimos un accidente automovilístico, estábamos de camino a sacar el certificado de divorcio. Acordamos un divorcio con un periodo de enfriamiento de 1 mes. Él trabajó desesperadamente, y una chica soltera le cocinó caldo. Y yo estaba al lado de Milo, disfrutando de la felicidad de un chico guapo cuidando a la jefa femenina. En el coche, Hawk y yo definitivamente discutimos de nuevo. Él dijo, si pudiera viajar de vuelta en el tiempo, definitivamente nunca estaría contigo. No me quedé atrás y dije, qué broma. Yo tampoco me casaría contigo de nuevo. Entonces, en el fuerte estruendo del impacto, Hawk y yo fuimos enviados de vuelta a nuestros años de universidad. Cuando abrí los ojos, eran hace 5 años. Miraba al joven y soleado Hawk delante de mí. Llevaba un traje de alta gama del club de drama y se arrodilló torpemente en una rodilla hacia mí. En el auditorio, había una multitud. La pantalla LED mostraba fuegos artificiales y Hawk sostenía un ramo de rosas en su mano. Esto fue nuestro tercer año de universidad. Ese año,
Hawk y yo estábamos ambos en el club de drama y ensayamos una obra para la celebración del 10º aniversario del club. En esta obra sobre una reunión después de la separación, Hawk se suponía que debía proponerme matrimonio. Volví en mí y sonreí, preguntando, ¿todavía quieres continuar? Hawk me miró boquiabierto, y luego pareció que finalmente se despertó del enorme impacto. De repente corrió hacia mí. Quedé asustada, pero él me abrazó fuerte en sus brazos, protegiéndome firmemente contra su pecho, y siguió preguntando, guay. ¿Te lastimaste? ¿Te lastimaste en algún lugar? Miraba hacia arriba él perpleja y encontré que las comisuras de sus ojos estaban escarlata, y su voz era espantosamente enronquecida, como si su corazón estuviera rompiéndose. Quedé atónita, y un sentimiento amargo surgió en mi corazón. Dolor, y me sentía realmente mal. Pensé que Hawk se burlaría de mí, me moquearía, diría qué propuesta tan estúpida y luego directamente abandonaría la actuación de esta obra. En ese caso, la única ceremonia de propuesta entre nosotros, junto con todos los pensamientos no dichos de mi infancia, se irían todos al polvo del pasado. Pero su primera reacción realmente fue esta. La sonrisa se congeló en mis labios, y llamé su nombre con un toque de queja. Hawk. Hawk se estremeció un momento y finalmente volvió lentamente en sí. En este momento, el público estaba en desorden, y había mucho ruido. El presidente del club de drama, el buen amigo de Hawk, Zack, estaba tan ansioso que maldijo en el escenario. ¿Qué estás haciendo ahí parado? Sigue actuando. Maldita sea, Hawk, Cindy. Te jodí a los dos, las palabrotas son demasiado sucias, así que se bloquean automáticamente. Hawk y yo tuvimos que continuar. Ambos fuimos enviados de vuelta hace 5 años, y fue un serio accidente en el escenario. La ceremonia de propuesta fue arruinada por nosotros, y la segunda mitad de la obra también fue seca porque olvidamos nuestros diálogos. Estábamos tan avergonzados en el escenario, y los rostros del público estaban llenos de desesperación loca. Después de bajar del escenario, Zack bloqueó nuestro camino. ¿Tuvisteis dos una pelea? ¿Podéis dejar de pelear todos los días? Esta era una actuación, y hasta peleasteis en el escenario. No dije nada, y sorprendentemente, Hawk tampoco dijo nada. Miré hacia arriba a Hawk y encontré que estaba mirando boquiabierto hacia la ventana, sin saber qué estaba pensando. Seguramente se arrepiente de haberse casado conmigo, ¿verdad? Después de bajar del escenario, en realidad también estaba pensando que si no hubiera tenido ese pensamiento codicioso hacia él esa noche, ¿sería nuestro final mejor? Miraba a Hawk en secreto. En la universidad, era increíblemente guapo con su aspecto afilado. Cuando se ponía recto, incluso su columna vertebral exudaba la vitalidad de la juventud. Pero ahora estaba parado con los hombros caídos, pareciendo un poco cansado. Zach estaba ansioso. Hawk, te estoy hablando. ¿Cómo podrías? ¿Cómo podrías estropear la actuación? ¿No ibas a aprovechar esta oportunidad para, hacer algo con Cindy? Zach no terminó su frase. Fue mirado con disgusto por Hawk. Hawk cubrió inusualmente la boca de Zach. No pude evitar reír y dije, ¿qué ibas a hacer conmigo? Hawk frunció el ceño y dijo, nada. Hawk llevó a Zach afuera. Después de que Hawk se fuera, de repente escuché a alguien preguntando qué pasaba, diciendo que el papel del protagonista masculino no era originalmente de Hawk. Finalmente, había logrado pedirle a Zach que lo ayudara a obtenerlo, entonces ¿por qué no actuó bien? Entonces, la gran escena de propuesta hace 5 años realmente fue algo por lo que Hawk había luchado. Parecía haber captado algo. Cuando salí corriendo y encontré a Hawk, lo vi parado solo bajo la luz de la calle. Zach ya se había ido. Llamé a Hawk, y se volvió a mirarme. Los ojos de Hawk eran un poco oscuros, como si estuviera atrapado en el dolor. Guay. Cindy. Originalmente quería llamarme por mi apodo, pero lo cambió bruscamente. Me lancé a abrazarlo, pero él me empujó. He discutido y tenido disputas con Hawk. Incluso peleamos cuando éramos niños. Alguna vez lo quería, tuve codicia por su afecto, y al final, mi corazón se rompió por completo. Él debe sentir lo mismo, ¿verdad? Cuando extrañaba a otra chica,
¿Alguna vez pensó en tener una buena vida conmigo? Recuerdo que en horas altas de la noche, Hawk solía abrazarme fuerte y no soltarme. En el calor del momento, me besaba suavemente la frente y me llamaba por mi nombre con una voz enronquecida. Respiraba en mi oído y me llamaba cuidadosamente cariño. Quizás ambos una vez abrimos silenciosamente nuestros corazones el uno al otro, pero el final no fue bueno. Realmente quiero preguntarle. Probablemente ambos murimos en ese accidente automovilístico de camino a sacar el certificado de divorcio. ¿Te arrepientes? Pero no pude preguntar nada. Solo lo miré en silencio mientras me empujaba, y me sentí un poco ofendida. Él dijo, Cindy, deja de pensar en eso. Es mi culpa. Pensó que casarse conmigo finalmente llevó a mi muerte. Me estaba diciendo que nuestro matrimonio era un error y que su elección fue errónea. No. Hawk me interrumpió. Él sonrió y me dijo, cariño, a partir de hoy, estás completamente libre. Sentí que el viento estaba especialmente frío hoy. Hacía tanto frío que parecía que me hubiera congelado rígida. Solo podía parar allí en silencio y verlo volver con una expresión abatida. No lloré. Tengo la oportunidad de comenzar una nueva vida, y puedo corregir mis elecciones equivocadas. ¿Por qué debería llorar? Pero mientras caminaba hacia casa, las lágrimas aún no pudieron evitar caer. Tomé mi teléfono y finalmente no pude resistirme a enviar un mensaje. Hawk, Zack dijo que originalmente planeabas aprovechar esta oportunidad esta noche para... ¿Qué ibas a hacer conmigo? Después de un rato, Hawk respondió. Ahora no importa. Dado que no podía obtener una respuesta, empecé a pensar por mí misma. Me senté en los escalones delante de mi casa y pensé seriamente en lo que realmente pasó en este día de mi última vida. En mi memoria, nuestra actuación fue un gran éxito. En el escenario, Hawk me propuso matrimonio de una manera bastante rígida. Sus orejas estaban tan rojas de nerviosismo, pero todavía fingía ser natural y dijo, cásate conmigo. Estaba tan nerviosa que temblaba y dije, está bien. Luego nos abrazamos fuerte en el escenario. Hawk me miró con ojos rojos y profunda ternura. Esa fue la primera vez que sentí claramente sus emociones, pero en una escena tan falsa, ni siquiera podía decir si era sincero o solo era un acto. Cuando llegó el aplauso final, Hawk me dijo, espérame después de que termine el espectáculo. Pero esa noche, no lo esperé en absoluto. Solo recibí una llamada de un número desconocido. La voz borrosa de Hawk llegó por el teléfono, y dijo, Cindy, no me esperes. Voy a romper mi promesa esta noche. Cuando volví a la escuela al día siguiente, me enteré de que Hawk se había hecho famoso de la noche a la mañana la noche anterior. Ya era una persona importante en la escuela, y interpretar el papel del protagonista masculino en una telenovela romántica atrajo inmediatamente a muchas estudiantes menores. Muchas estudiantes menores lo bloquearon detrás del escenario y le declararon su amor. Había tantas personas que le gustaban que incluso vino la hermana de Zack. Más tarde, oí que esa noche, él, la hermana de Zack y Zack se quedaron juntos y jugaron toda la noche. Ellos pertenecían al mismo mundo, y yo era la única que se quedó en el viento frío. Fue a partir de ese día que comencé a alejarme de Hawk. Nuestra relación, que no era muy buena para comenzar, se enfrió aún más hasta la noche en que cometimos un error. Estaba muy borracho, sus ojos estaban rojos, y llevaba una camisa delgada cuando llamó a la puerta de mi apartamento. Entonces, ¿qué exactamente pasó en este día de la actuación en mi última vida? ¿Qué más me perdí? Tengo una ventaja. Si no puedo entender algo, simplemente dejo de pensar en eso. Decidí preguntar directamente. Hawk y yo estamos en el mismo departamento. Aunque tenemos diferentes majors, tenemos 2 clases grandes juntos todas las semanas. Por casualidad, al día siguiente era una de esas clases grandes. Cuando llegué a la clase grande, me senté en el asiento exclusivo según mi memoria. Hawk y yo vamos a la misma universidad, y el padre y la madrastra de Hawk le pidieron que me cuidara. Para tratar superficialmente con sus padres, llegó a un acuerdo conmigo de que siempre que tuviéramos clases grandes, nos sentaríamos juntos. Nuestros asientos estaban en la esquina del aula, al lado de la ventana.
Cada vez que las flores de jacaranda afuera de la ventana florecían, este asiento era increíblemente bonito. Hawk saludó a los estudiantes de las dos clases, y este asiento estaba reservado para él. Y yo tuve la suerte de poder sentarme aquí cada vez gracias a él. Hoy, después de que me senté, vi a Hawk entrar al aula. Se detuvo por un momento, se volvió hacia el siguiente grupo y se sentó al lado de Zach. Zach estaba emocionado. Hawk, ¿por qué viniste a mi lado hoy? Por cierto, anoche me recordaste que fuera inmediatamente al vestuario masculino a buscar a Grace. Fui y de hecho la encontré escondida allí. Más tarde, llevé a Grace al hospital para ver. La voz de Zach se hizo repentinamente más baja, y ya no podía oírla. Miraba a Hawk con frustración. Mientras escuchaba a Zach, también me miró. Me dio un picor en la nariz de nuevo, así que simplemente giré la cabeza y miré hacia afuera de la ventana. Entendí lo que quería decir. ¿Realmente estaba decidido a trazar una línea clara conmigo? Mi terquedad volvió, y también me levanté y salí de mi asiento. Hay un chico muy guapo en nuestra clase. Si Hawk es como una brisa fresca y una luna brillante, entonces Wild es como un caballo salvaje e impasible. Lo más importante es que también es el hermano mayor de Milo, el modelo masculino más guapo del estudio con el que firmé antes. Es una lástima que entré tarde en el negocio de la transmisión en vivo. En ese momento, Wild ya había firmado un contrato con una gran empresa y se había convertido en el primer modelo masculino de la industria. Más tarde, para apoyar mi emprendimiento, me presentó a Milo. Wild es mucho más guapo que Milo. Así que, justo ante los ojos de Hawk, corrí a buscar a Wild. Sonreí y grité, Wild. Wild. Estuve con Wild durante toda la clase. Para establecer una buena relación con anticipación, también hice una cita con Wild para ir en motocicleta el fin de semana. Cuando la clase terminó, Hawk se volvió a mirarme. Estaba charlando casualmente con Wild, y no sabía cuánto había escuchado. No mostró ninguna reacción, y yo tampoco estaba molestada. En los siguientes días, mi espíritu emprendedor fluyó, y encontré sucesivamente a varios chicos guapos en la misma ciudad. Cuando Hawk llegó a casa, casualmente se topó conmigo entrevistando a nuevos modelos masculinos en una cafetería cercana. Los chicos que vinieron a hablar sobre la cooperación estaban llenos de vitalidad juvenil. Había tipos soleados, tipos perro lobo, y también había un chico con cabello plateado, rasgos faciales afilados, llevando un chaleco y con músculos abdominales bien definidos. Uno de los chicos, no sé de dónde aprendió este mal hábito, mientras hablaba, se acercó más a mí y me llamó, hermana. Quería tomar mi brazo, pero antes de que pudiera tocarme, Hawk casi le rompió el brazo. Miraba hacia arriba a Hawk, que apareció repentinamente. Su rostro estaba extremadamente sombrío. Hawk me sacó directamente de la cafetería. Cindy. ¿Qué diablos quieres hacer? Me acorraló y se inclinó hacia abajo para preguntarme, ¿sabes cuántos años tienes ahora? ¿Realmente vas a ser tan promiscua? Inmediatamente me sentí ofendida. Le pregunté, ¿qué quieres decir con ser tan promiscua? La llama en los ojos de Hawk se apagó gradualmente, dejando un agujero oscuro y sin fondo. Hawk dijo con una voz enronquecida, pareciendo muy dolorido, debes concentrarte en tus estudios en este momento. Con respecto al amor y las relaciones, ¿puedes no estar tan apresurada? Mientras hablaba, su tono incluso se volvió un poco humilde. Mi corazón de repente se sintió oprimido. Hawk siempre ha sido racional y organizado delante de mí. Desde que era una niña, mis padres siempre me han dicho que aprenda de él, e incluso desearon que pudiéramos estar juntos y que nuestras dos familias se convirtieran en parientes. Las palabras de réplica se atascó en mi garganta, y soporté el amargor y dije, entiendo. ¿Qué entiendes? Voy a estudiar duro. Entonces hubo un largo silencio. Hawk me convenció como un hermano mayor, cariño, deberías pasar más tiempo con las chicas. Algunos chicos de esta edad son muy promiscuos, no son lo suficientemente estables y no son confiables. La vida es muy larga. Debes esperar un poco más hasta. ¿Estás mostrando preocupación por mí? Hawk se quedó repentinamente en silencio. Estaba irritada inexplicablemente y le respondí.
¿Por qué crees que puedes controlarme? ¿En qué capacidad? ¿Con qué derecho? Él fue el que dijo que debíamos casarnos, y también fue el que dijo que debíamos divorciarnos. Incluso después de nacer de nuevo, fue él quien dijo, a partir de hoy, estás completamente libre. Se alejó de mí y comenzó su propia nueva vida. Dado que ya ha decidido hacer una nueva elección, ¿por qué todavía quiere controlarme? Cindy. Estaba reprimiendo sus emociones. Dije, estudio por el ascenso de China y me esfuerzo por los chicos guapos con hombros anchos y cintura angosta. Soy así, y quizás no pueda cambiar. Hawk finalmente no pudo aguantarlo más. Me agarró fuerte, y sus rápidos suspiros se esparcieron en mi rostro. Parecía estar realmente triste. Cariño, ¿nunca podré esperar a que te calmes? Quedé atónita. También me sentía ofendida en mi corazón. No sé de dónde obtuve el coraje, pero le dije enérgicamente, pero nunca he sido promiscua en mi vida. Parece que Hawk y yo volvimos a tener una pelea. Esto se reflejaba en que ni siquiera nos saludamos cuando nos cruzamos. Un par de veces cuando lo vi, estaba charlando con varios chicos en el pasillo. Cuando me vio, se movió un poco, pero al final, su mirada que cayó sobre mí todavía se desvió a otro lado. Alguien le preguntó, Hawk, ¿tuviste una pelea con Cariño? Hawk bajó los ojos y se quedó en silencio. Tardó mucho tiempo en decir, no. Estaba tan enojada que aceleré el paso y caminé hacia adelante. Bien, no. Cuando hay una pelea, hay una oportunidad de reconciliarse. Pero no tener una pelea significa que nos estamos alejando gradualmente. Aunque esta vida es diferente de la última, el final sigue siendo el mismo. Hawk y yo todavía nos alejamos en este año. En el primer semestre de mi último año de universidad, ocurrió un asesinato en la intersección de mi casa. Una estudiante de secundaria que estaba de camino a casa de la escuela fue arrastrada a un callejón. 13 cuchilladas le hirieron en su arteria principal, y cada cuchillada era mortal. Recientemente, mis padres dijeron, cariño, es mejor que te quedes más tiempo en el campus y vayas menos a casa estos días. Ellos no sabían que esto sucedería. Solo oyeron que había hooligans en las cercanías. Dije, está bien. Recuerdo el momento y la ubicación del incidente. De hecho, estaba a cierta distancia de mi casa. Tan solo si tomo un rodeo cuando voy a casa, estará bien. Además, volver a casa más a menudo me permite a mis padres. Quizás incluso pueda salvar a esa chica. Después de todo, se trata de una vida humana. Después de escuchar lo que dije, mis padres ya no se preocuparon más. Pero cuando realmente lo hice, me di cuenta de que alguien me había estado siguiendo durante 3 o 4 días consecutivos cuando volvía a casa. Al principio, pensé que era el criminal. Pensé en todo tipo de maneras y hice todo tipo de preparativos. Pero cuando atraje a la persona al callejón y saqué el taser, descubrí que en realidad era Hawk. Hawk, que no había hablado conmigo durante mucho tiempo y había estado evadiéndome intencionadamente o unintencionadamente. Cuando Hawk me vio sosteniendo el taser, también se sorprendió. La tensión en su rostro se relajó un poco, pero también se veía un poco desconcertado. Le pregunté, ¿por qué me estás siguiendo? Solo estaba pasando por aquí. Ya había observado, pasando por aquí desde la escuela hasta mi casa. Esta vez, Hawk no dijo nada. Su casa está cerca de la mía, pero todavía hay varios callejones entre ellas. Este es un lugar por el que nunca pasaría. Hawk se quedó en silencio, pareciendo como si nunca lo admitiera. Dado que no dijo nada, dejé de preguntar y caminé hacia adelante, sintiéndome molesta y deshaciéndome de él. Hawk me siguió hasta que me vio entrar a mi casa de forma segura. Antes de entrar a la casa, iba a dar media vuelta y saludarle, pero solo vi su espalda mientras se iba. Incluso no me dio la oportunidad de hablar. ¿Me odia? ¿O tiene miedo de algo? Por la noche, estaba acostada en la cama incapaz de dormir. Estaba pensando en las diferencias entre esta vida y mi vida anterior. En mi vida anterior, a partir de la obra de teatro en el tercer año de universidad, él tuvo mucho contacto con Zack y la hermana menor de Zack. Oí que siempre estaba con la hermana menor de Zack. ¿Y qué estaba haciendo yo en ese momento?
Tenía buena popularidad en la clase, especialmente con Wild y los demás. Wild era diferente de los demás. A veces los demás me llamaban Cindy o YY, pero solo a él le gustaba llamarme Cindy. Ya sea en público o en privado, tan pronto como me veía, venía a mi lado y luego me llamaba Cindy. La manera en que me llamaba era diferente de los demás. Siempre le gustaba rodar el sonido final de la palabra, agregando un poco de encanto a ello. Desde el segundo semestre del tercer año de universidad hasta la graduación en el último año de universidad, Hawk estaba con Zack y la hermana menor de Zack, mientras que yo salía con Wild, los hermanos de Wild y mis buenas amigas en el dormitorio. Cada uno de nosotros vivía bien nuestra propia vida y dejó atrás hermosos recuerdos de nuestra juventud. Ahora, por alguna razón, esta vez Hawk se ha vuelto mucho más silencioso. Su relación con Zack sigue siendo buena, pero su contacto con la hermana menor de Zack ha disminuido. Hace mucho tiempo que no he escuchado noticias sobre Hawk y la hermana menor de Zack. De hecho, no ha habido conexión entre ellos desde la obra de teatro en esta vida. ¿Qué diablos pasó durante este periodo? Después de levantarme temprano, comí el desayuno distraída. Antes de salir, mi madre me preguntó, YY, ¿estás bien con Hawk? Pude ver que mi madre estaba preocupada por Hawk. Cuando era muy joven e ingenua, siempre le gustaba decir, ojalá Hawk fuera mi hijo. Más tarde, dijo, debes salir con Hawk. También sería un buen yerno. Y más adelante, solo decía, solo traten de discutir menos, ustedes dos. Amitaba, que vivan muchos años. Ahora, viendo la forma en que estamos medio vivos y no hablamos, supongo que ha estado guardándolo dentro durante mucho tiempo. Dije, está bien. Después de todo, la relación entre los dos no es algo que yo pueda decidir por mí misma. Incluso no discutimos en esta vida, así que debe considerarse bien, ¿verdad? Mi madre vaciló y preguntó, pero el cumpleaños de Hawk está por llegar pronto. ¿Por qué veo que no has preparado nada para él este año? Yo, mi madre, no era siempre la más entusiasta en años anteriores. Siempre preparaba el regalo de Hawk con anticipación, pero debido a esos sentimientos de niña no dichos, la timidez, la baja autoestima y la sensibilidad de temer que Hawk me viera a través y se riera de mí, siempre le arrojaba el regalo en el último momento como si fuera superficial. Como un niño que nunca creció, le decía a él sin ningún respeto por la jerarquía, a mi hermano, primo, diversos tipos de hermanos, no le hace falta, así que te lo doy. Feliz cumpleaños, no seas demasiado educado. Hasta este año, probablemente tenía miedo de que ver las cosas relacionadas trajera recuerdos dolorosos, así que no me atreví a recordar su cumpleaños demasiado deliberadamente. Estaba tan dolorida que evitaba conscientemente. Dije indiferentemente, Mi madre estaba frustrada por el fracaso de alguien en cumplir con las expectativas y dijo, tú niña. En el cumpleaños de Hawk, ambos volvimos a casa por separado. Mi madre no volvió a mencionar celebrar el cumpleaños de Hawk, y la madre de Hawk tampoco me invitó. Era como si tuviéramos un conocimiento tácito. Hasta las 9 de la noche, finalmente no pude aguantar y le dije a mi madre, mamá, voy a cocinar un plato de fideos de cumpleaños. ¿Puedes ayudarme a entregárselos? Mi madre dijo, yo, no le digas que los cociné. No quiero que lo sepa. Me dije a mí misma que este era el primer cumpleaños de Hawk desde que regresamos. En el pasado, éramos ingenuos y siempre nos lastimábamos el uno al otro. No me atrevía a decirle lo que había hecho por él antes. Y ahora, no tengo la posición para hacer demasiadas cosas por él. Además, recientemente él siempre me ha estado protegiendo en silencio en mi camino a casa. Aunque lo escondía más cuidadosamente, todavía me di cuenta. En este momento, todavía no entendía que cuando una persona quiere hacer algo, siempre encontrará muchas razones para sí misma. Y estas eran solo las razones que encontré para mí misma. Cuando mi madre volvió, estaba parada en la puerta con expectación, queriendo escuchar lo que había pasado allí. Pero mi madre no dijo nada. Se cambió los zapatos, se puso el pijama y solo caminó por la casa. Media hora después, mi madre se burló deliberadamente de mí y dijo, ¿por qué me estás siguiendo? Finalmente no pude evitar preguntar, ¿los comió?
Ella sabía que estaba preguntando sobre los fideos de cumpleaños. Dijo, sí, los comió. No entiendo a ustedes dos. Hoy en día, parece que cada niño es un poco extraño. Uno hizo los fideos pero no quería decirlo, y el otro los miró durante más de 10 minutos y no quería comer. No me atrevía a pensar demasiado profundamente al respecto, ni tampoco me atrevía a hacer más preguntas. No sabía qué estaba pensando Hawk durante aquellos más de 10 minutos en los que estaba mirando los fideos. Recientemente, el número de veces que he visto a Hawk ha aumentado gradualmente. Aunque todavía rara vez hablamos, al menos ahora somos como amigos normales y corrientes. Nos saludamos cuando nos encontramos. La amistad entre los caballeros es tan plana como el agua. Siempre pensé que así era como él se sentía en su corazón, hasta el día en que llegó el caso de asesinato en la entrada del callejón de mi memoria. Ese día, lo evité temprano, pero después de pensarlo, decidí salvar a esa chica. Así que determiné el callejón donde ocurriría el incidente basándome en mi memoria e incluso llamé a la policía con anticipación. Pero al final, en ese momento y en ese lugar, el asesino que estaba tomando represalias contra la sociedad no apareció. La chica que debía haber sido asesinada había atravesado el callejón con seguridad. Finalmente, solté un suspiro de alivio. Pero lo que no sabía era que esto era como una mariposa que aletea sus alas en el efecto mariposa, que eventualmente traería un huracán para mí. Un mes después de que Low and Completely My Guard, un día en mi camino a casa, me hicieron retroceder hasta un callejón. Me encontré con ese asesino con una cara feroz y una sonrisa siniestra. Sabía artes marciales y me forzó directamente a un callejón sin salida, arrojando mi pistola paralizadora. Justo cuando cerré los ojos desesperada, un puño se acercó a él. En el caos, vi a Hawk, sin aliento, con los ojos rojos y llenos de miedo. Su voz era ronca, y gritó histéricamente, «Guay, guay, corre. Corre». Solo tuvo tiempo de decir estas dos frases antes de rodar en el suelo con aquel delincuente. Los puños landing on the flash, y no sabía de quién eran los gritos de dolor. Quizás era el delincuente, o quizás era Hawk. Siempre sentí que el delincuente recibió más golpes. Porque Hawk estaba haciendo todo lo posible por protegerme. Debido al informe de la policía anterior, la policía escuchó mi sugerencia y aumentó su vigilancia en esta área. Llegaron rápidamente esta vez. Cuando la policía llegó, tanto el delincuente como Hawk estaban tendidos en el callejón. El delincuente estaba realmente en un estado peor. Corrí llorando y busqué a Hawk en la oscuridad. «Despierta. Despierta». La visión de Hawk estaba borrosa por los golpes. Cuando abrió los ojos y me vio, y vio que estaba a salvo delante de él, sonrió. Dejé de llorar y me eché a reír. «¿Todavía estás sonriendo?» Mientras estábamos riendo, se desmayó por el dolor, y yo volví a llorar. Hawk fue llevado al hospital. Mientras estaba en coma, seguía gritando, «Guay, guay, guay, guay». En su sueño, también estaba ronco y su voz era demasiado baja como para oírla claramente. Cuando me acerqué, me sorprendió escucharlo decir, «Lo siento, guay, guay». Agarré su mano con fuerza, pero no tuvo mucho efecto. El médico trató sus heridas. Una enfermera que pasaba por nuestro lado no pudo evitar decir, «Es tan bonito ser joven en estos días». La manera en que estamos ahora es como una pareja de jóvenes enamorados. El chico extremadamente guapo y masculino hizo todo lo posible por proteger a la persona que le gustaba. Pero esa no es la verdad. Solo nosotros lo sabemos. Alguna vez nos amamos sin darnos cuenta. Quedamos heridos en nuestro matrimonio. Elegimos divorciarnos y comenzar una nueva vida. Pero en esta noche después de que nos separamos, él arriesgó todo por mí y me protegió a su manera. No somos una pareja de jóvenes enamorados. Somos solo viajeros que se han extraviado en las profundidades del tiempo. Hawk, la delgada cortina médica azul me separó de Hawk en un mundo. Esta fue la vez más cerca que he estado de él desde que volvimos. Agarrándonos de la mano, me acerqué a su pecho, escuchando su latido del corazón y llorando en silencio. Una esquina del cielo se levantó, y la luz del sol se filtró. Cuando cayó el amanecer, Hawk finalmente se despertó lentamente, y soltó un débil gemido de dolor.
Fui despertada por este ligero sonido. Inmediatamente levanté la cabeza y abrí los ojos para mirarlo. Como resultado, lo vi mirándome con una expresión compleja, como si hubiera una tormenta en sus ojos. Cindy. No quería preocuparme por el por qué él me llamó deliberadamente por mi nombre completo en lugar de mi apodo. Inmediatamente me levanté con los ojos rojos, bajé la cabeza y besé la esquina de sus labios. Hawk se quedó atónito, y luego sus ojos se volvieron aún más difíciles y complejos. Finalmente, no pudo controlar sus emociones tumultuosas y se mantuvo con dificultad en pie para abrazarme. Su gran mano rodeó mi cintura y me tiró hacia él, sin importarle si se apretaba sobre su herida. En este momento, el beso hizo que mi corazón latiera y mi ritmo cardíaco acelerara. Las lágrimas rodaron por mi cara, y Hawk también probó la amargura. Justo cuando este beso estaba cambiando gradualmente, la cortina azul fue repentinamente levantada. Mis padres, sus padres, los 4 mayores estaban parados fuera de la cortina, sosteniendo frutas, cajas térmicas y desayunos. Y a solo un paso de distancia, Hawk y yo estábamos abrazados, con los rostros rojos por el beso. Yo, Hawk, mis padres y sus padres se quedaron atónitos, y casi soltaron las cosas de sus manos. Incluso el médico a cargo de la cama miró por el alboroto. Me sentí muy avergonzada. Hawk estuvo internado en el hospital durante 2 días. Después de que se confirmó que solo tenía heridas leves, salió del hospital y volvió a casa a recuperarse. Pero en lugar de quedarse en casa como debía, vino a mi casa con la mano vendada. Mis padres lo recibieron con calidez ofreciéndole frutas. Un rato después, el tío y la tía, que usaron la excusa de visitar, también vinieron al enterarse de la noticia. Las expresiones en sus ojos no eran para nada las de preocuparse por el niño herido. Claramente estaban aquí para ver el espectáculo. Tío, tía. Hawk dijo suavemente. Mis padres, Hey, había una sonrisa en la esquina de los ojos de Hawk. Pero cuando vio que yo estaba sentada allí nerviosa, sus ojos se oscurecieron de nuevo. Era como si hubiera vuelto de repente a la realidad. Mi padre se puso deliberadamente una cara seria y preguntó, ¿cuándo empezasteis los dos? Tenía miedo de que mis padres le causaran problemas, así que fingí ignorancia deliberadamente. Mis padres tampoco se anduvieron con rodeos. ¿Cuándo empezasteis a salir juntos? Hawk, no lo hicimos. Salir juntos. Yo, hoy. Nuestras 2 voces casi se superpusieron al mismo tiempo. Hawk me miró de repente, y volvió a ver una tormenta en sus ojos. Ya me había decidido gradualmente y dije, empezamos a salir juntos hoy. Es por eso que le pedí que viniera. ¿Mis padres? ¿Quién hizo el primer movimiento aquel día en el hospital? Mi rostro se puso rojo, y dije suavemente, fui yo. Mis padres se quedaron sin habla. Dios mío, era como el conocido interrogatorio de los 4 mayores. Sentí que había vuelto a mi vida anterior. Ese día, Hawk fingió tirar casualmente su cuello y mostró orgullosamente el moratón en su cuello que tenía un significado sugestivo. No pude evitar mirarlo, y su reacción no fue mucho más natural que la última vez. Al principio, cuando me oyó admitirlo, hubo una luz en sus ojos, pero pronto se apagó. Creo que es necesario tener una charla con él. Sonreí a nuestros 4 padres y, justo delante de ellos, le tomé directamente la mano y lo arrastré hacia la habitación. Esta acción familiar dejó a nuestros padres asombrados. En la habitación, interrogué a Hawk. Le pregunté por qué parecía tan preocupado, si me gustaba, y por qué no me lo había dicho. Él dijo, siempre te he gustado, pero tenía demasiado miedo de decirlo. Porque, ¿cómo podría alguien asociar a 2 personas que se enfadaban todos los días con el sentimiento de gustarse mutuamente? Dijo que, al principio, había preguntado por mí a mi compañera de habitación y mejor amiga, y la respuesta que recibió fue, que no me gustaba él. Sabía que no me gustaba él, y tenía aún más miedo de expresar sus sentimientos. Yo dije, ¿cuándo preguntaste? Él respondió, en el 2º semestre de nuestro primer año de universidad. Me cubrí la cara y dije, eso fue realmente demasiado temprano. Soy directa y no entendí asuntos del corazón hasta bastante tarde. Durante nuestro primer año de universidad,
Todo lo que podía pensar era en cómo ganar una discusión con él. En aquel entonces, lo odiaba tanto que incluso cuando había cada vez más personas confesando su amor por él en el muro del campus, buscaba maneras de suprimirlas. En aquel entonces, no sabía lo que significaba este sentimiento de molestia y esta preocupación especial hasta nuestro tercer año de universidad. En el momento en que estábamos actuando en el escenario, él llevaba un traje. Aunque estaba claramente nervioso, fingió ser maduro y se arrodilló en una rodilla delante de mí, diciendo, «Cásate conmigo». En aquel momento, se paró contra la luz, y finalmente escuché el sonido de mi propio corazón latiendo. Dije que, a mi edad tardía en florecer, si él me hubiera dicho sus sentimientos antes, quizás podría haber entendido antes y aprendido a gustar a alguien. Hawk rió con voz profunda. Tenía miedo de que si lo decía, ni siquiera podríamos seguir siendo amigos. Y para entonces, la relación entre nuestros padres también se vería afectada por sus acciones inmaduras. Dijo que si la verdad no se revelaba, aún podíamos mantener el statu quo. Aún podía quedarse a mi lado, verme desde lejos, y también era agradable que los dos jugáramos y peleáramos. Le pregunté que, si era así, ¿por qué luego tuvo el coraje de llamar a mi puerta cuando estaba borracho a altas horas de la noche? Hawk dijo que siempre había tenido el coraje, pero durante ese periodo de tiempo mucho más largo, lo primero que la experiencia le había enseñado era el autocontrol. En aquel entonces, ya no éramos jóvenes. Por accidente escuchó a mis padres organizando una cita blindada para mí y queriendo presentarme a un chico. Realmente estaba preocupado, así que investigó por mí al chico, y resultó ser un mal negocio. Es por eso que se atrevió y pensó que sería mejor si él fuera el que me diese felicidad. Simplemente es que ambos underestimamos la dificultad de manejar un matrimonio. Cuando dos personas viven y se llevan juntas, ¿cómo podría no haber fricción y conflictos? Él nunca pensó en rendirse hasta que vio lo dolorosa que estaba y me oyó decir que había perdido mi libertad. Finalmente se dio cuenta de que había cometido un error. Así que propuso un divorcio, y así fue como se desarrollaron los sucesos subsiguientes. Sin embargo, descubrió que la reacción en cadena del divorcio fue nuestra muerte en un accidente automovilístico, y estaba aún más asustado. Hawk me preguntó con voz ronca, «Tú dime, ¿cómo puede alguien que ama a otra persona soportar ver la herida incluso un poco? Además, estas heridas fueron causadas por mí. Simplemente no puedo perdonarme a mí mismo. Solo puedo tener pesadillas todas las noches y reflexionar sobre mí mismo todas las noches». Hawk y yo así reafirmamos nuestra relación. Esta vez, estábamos realmente juntos con nuestros corazones abiertos y sin ningún rencor. Hawk me preguntó por qué, y yo dije, aunque nos herimos en nuestro matrimonio anterior, si eres tú, todavía no puedo soportar separarme de ti, y todavía quiero ser tan valiente como una polilla volando hacia el fuego una vez más. 3 meses después de confirmar nuestra relación, una noche, alrededor de la 1 de la mañana, la hermana de Zack llamó repentinamente a Hawk. Por casualidad, vi el identificador del llamador. Hawk dudó y no contestó, pero tampoco colgó. Lo miré, y Hawk de repente se decidió a contestar la llamada. Luego me llevó directamente al hospital. Fue entonces cuando supe que la hermana de Zack en realidad había sido enviada a un hospital para tratar enfermedades mentales por Zack. De repente recordé que poco después de nacer de nuevo, cuando Hawk estaba sentado con Zack, Zack había dicho esa frase, «Por cierto, anoche me recordaste que tuviera prisa en llevar a Grace al hospital a ver». Entonces, ¿sería Hawk quien recordó a Zack que llevara a su hermana a tratar su enfermedad mental? En el hospital, vi a Grace en un frenesí. Sus ojos estaban rojos como los de una bestia salvaje. Rizó y lloró de vez en cuando, y luego comenzó a golpearse contra la pared una y otra vez. Después de golpearse suficiente contra la pared, cogió una silla y la arrojó hacia la cama del hospital, gritando en voz alta, «Quiero a Hawk. Haz que Hawk venga y se quede conmigo». Hawk tenía una expresión seria pero no quería prestarle atención en absoluto. Al final, fue Zack quien salió como mediador, diciendo que Grace se había dado un paro de hambre porque no podía ver a Hawk, y el médico le había estado administrando inyecciones nutricionales para mantenerla con vida durante la última semana. Esta noche, no tuvo más remedio que darle su teléfono y permitirle contactar a Hawk. Después de cumplir su deseo de ver a Hawk, finalmente estaba contenta. Pero cuando vio que estaba a su lado,
volvió a enloquecer. Zack nos miró a Hawk y a mí con una expresión compleja. De repente pensé en la vida anterior. Después de que Hawk, Grace y Zack no volvieron a casa esa noche durante nuestro tercer año de universidad, escuché algunos rumores ambiguos sobre Hawk y Grace, y todo lo contó Zack. En aquel entonces, solo sabía que él era el mejor amigo de Hawk, y Grace era su hermana. No haría nada para arruinar la reputación de su hermana. Pero ahora lo entiendo todo. Este era un hermano que luchaba en el dolor por la felicidad de su hermana. No es de extrañar que hiciera cualquier cosa para salvar a su hermana que sufría de trastorno bipolar. Cuando salimos del hospital, Hawk me dijo que en la noche de la obra de teatro en la vida anterior, se hizo famoso de la noche a la mañana. Así que cuando estaba a punto de venir a buscarme, fue detenido por varias chicas que querían darle regalos. Entre ellas, Grace era la que más lo importunó. Debido a que su hermano era el presidente del club de drama, incluso se había escondido en secreto en el vestuario de hombres con anticipación, sin importarle a los demás. Esa noche, le bloqueó y no le dejó salir, y le confesó su amor frenéticamente. Desde pequeña había sido una chica mimada y tenía un temperamento arrogante. En la familia Su, en más de 4 generaciones, había nacido más de una docena de varones, y ella era la única chica. Realmente era tratada como una joya preciosa, y tenía que obtener lo que quería. Así que después de que su confesión fue rechazada, hizo una escena de niña consentida y directamente comenzó a desnudarse delante de Hawk. Mientras lloraba, dijo, «Quiero ver si te atreves a no hacerme responsable después de verme desnuda». Como resultado, cuando Zack entró y vio esta escena, estaba tan enojado que peleó con Hawk. Cerraron la puerta y pelearon esa noche, y nadie supo nada. También fue esa noche cuando Grace fue estimulada por la absurda escena que ella misma había causado y tuvo su primer desajuste mental. Una persona que había perdido el control de sus emociones y 2 personas que estaban heridas en la pelea fueron al hospital esa misma noche. Hawk sonrió y dijo, en aquel entonces, en medio de la pelea, incluso le pedí a Zack que hiciera una pausa por un momento para que pudiera llamarte primero. Así que la llamada telefónica en la que me dijo que se rompería la promesa esa noche fue realizada en tal situación. No sabía si reír o llorar cuando escuché esto. Mientras reía, me sentí sorry por él. También me sentí sorry por mí misma que lo había esperado tan desesperadamente en medio de la noche ese año. Hawk me dijo, esa noche, originalmente iba a confesar mi amor por ti, pero Zack y su hermana lo arruinaron por completo. Le pregunté, entonces, ¿por qué no confesaste más tarde? Hawk se quedó en silencio. Me miró y dijo, Grace murió. Después de que la confesión de Grace fue rechazada, su enfermedad mental se volvió cada vez más grave. Amenazaba con suicidarse para obligarlo a venir a verla y quedarse con ella de vez en cuando. Si no quería venir, se cortaba las venas. En aquel entonces, con vidas humanas en juego, el médico dijo que él era un factor principal en lo que desencadenó la enfermedad de Grace. Su rechazo por parte de él hizo que la paciente no pudiera aceptarlo. Cuando se trata de un paciente así, hay que avanzar paso a paso y no estimular demasiado sus emociones. En aquel entonces, ¿cómo podía confesar su amor cuando tenía que lidiar con este asunto? Además, la razón por la que quería confesar su amor por mí era simplemente que finalmente se había atrevido a luchar por una oportunidad para sí mismo. No importaba si la oportunidad podía esperarse. Pero más tarde, aún no pudo ayudar a su amigo Zack a salvar a su hermana. Grace amenazó con suicidarse demasiado a menudo a los demás. Antes o después, cometía un error, y al final, realmente se suicidó. Quizás la muerte fue un alivio para Grace, pero para aquellos que aún estaban vivos, se convirtió en una carga. Él solo la rechazó, pero al final, quedó cargado con una vida humana. Las ataduras invisibles lo presionaron tan fuertemente que no podía respirar. En resumen, tuvo un tiempo muy difícil durante ese periodo. Así que después de nacer de nuevo, evitó a Grace e incluso recordó a Zack que fuera al vestuario con anticipación. Zack descubrió los síntomas irritables y paranoicos de Grace esa noche. Ella estaba gritando que quería confesar su amor a Hawk y le dijo a Zack que no arruinara su buena acción. Miraba a su hermana que no le resultaba familiar. Zack pensó en algunas cosas locas que Grace había hecho en la escuela secundaria. Aquellos detalles que Zack había pasado por alto se conectaron juntos,
haciendo que Zack estuviera aterrado. Fue en un momento así, cuando Zack vino a él pidiendo ayuda, que Hawk propuso astutamente la sugerencia de que Zack la llevara a ver a un médico y le hiciera un examen completo. Detección precoz y tratamiento precoz. Esta vez, este asunto era simplemente algo de la familia Su y no tenía nada que ver con él. Incluso esta noche, no vino aquí por Grace y Zack. Hawk se paró debajo de la farola y me sonrió. Hay algunas cosas que mi esposa debería saber antes. Solo él mismo sabía cuántos rodeos había dado y cuántas dificultades había atravesado en la vida anterior antes de atreverse a venir a mi lado. Le pregunté, ¿estabas nervioso cuando llamaste a mi puerta esa noche? La nuez de Adán de Hawk se movió. Bajó la cabeza y tomó mi mano. En el momento en que entramos en la puerta, me presionó contra la pared. Dijo en voz baja, estaba nervioso, así que me emborraché primero. Colocó mi mano en su pecho y me preguntó, ¿te gusta? 3 años después, Grace se recuperó y salió del hospital. Este también fue el 3er año después de nuestra graduación de la universidad, el 2º año en el que Hawk, Zack y un grupo de sus buenos amigos en el dormitorio decidieron emprender un negocio, y el 2º año desde el establecimiento de mi estudio de virtud masculina. Este año, tanto la carrera de Hawk como la mía estaban floreciendo. Él se benefició de su experiencia emprendedora en la vida anterior y evitó muchos rodeos. Y yo aproveché las ventajas de la era y logré establecer con éxito una empresa líder en la industria de la transmisión en vivo. Ambos habíamos logrado nuestros respectivos logros después de graduarnos de la universidad. Mis padres me insinuaron, querida, ¿cuándo se casarán ustedes dos? Les respondí sin que Hawk lo supiera, pronto, pronto. Este año, quería tomar la iniciativa y dar unos pasos más hacia Hawk. La ceremonia de propuesta habitual realmente no era sorprendente, así que se me ocurrió una idea y organicé una excursión de senderismo de primavera. Cuando los cerezos estaban en plena floración en marzo, fuimos de camping, y todos nuestros buenos amigos fueron. Esta vez, los modelos masculinos que había firmado con mi estudio con anticipación, liderados por Milo, fueron los más entusiastas por montar las tiendas de campaña. Más de una docena de modelos masculinos me ayudaron a preparar el lugar de la propuesta. Como resultado, cuando Hawk llegó, me vio sentada debajo del árbol charlando y riendo con un grupo de chicos guapos. Cada uno de ellos era guapo de una manera única, y parecía que estaba disfrutando de la compañía de muchos hombres guapos. Milo me llamó Guay Guay. Originalmente, quería llamarme hermana Guay Guay, pero antes de decir la palabra hermana, estaba tan asustado por la mirada de Hawk que la tragó de nuevo. Mira la expresión de Hawk, supe que era el momento. Todos encendieron el proyector. Había una pantalla delante de cada tienda de campaña, y cada pantalla proyectaba un carácter. Cuando se ponían juntos, decía, Hawk, ¿te casarás conmigo? Hawk miró estas palabras, se acercó directamente a la multitud, me abrazó y me llamó en voz baja, Guay Guay. Esta voz parecía pasar por el viento desde ese año lejano y llegar al presente. Después de que mi propuesta tuvo éxito, todos insistieron en que celebráramos un banquete de agradecimiento. Lo organicé con alegría. Además de los amigos que participaron en la propuesta, Wild y Zack también vinieron. Cuando Wild llegó, primero me llamó Cindy, y finalmente, con una expresión compleja, dijo con un tono ligeramente arrogante, Cindy. Y Zack. Entonces, cuando escuché ese guay guay en mi oído, levanté la vista sorprendida y lo vi con los ojos borrosos, mirándome con afecto. En serio, estaba agradecido con Hawk por descubrir que algo estaba mal con su hermana y les dijo a todos, Hawk es asombroso. Mi hermana solo ha venido a mi dormitorio una docena de veces desde que empecé la universidad hasta ahora. Hawk solo echó un par de miradas casuales a ella y, de hecho, notó que algo estaba mal. Hawk, eres como Huatuo renacido. Hawk, hoy te doy un regalo de boda. Te he traído la foto que más amas. Zack hizo deliberadamente un sonido de doblaje tonto. Mientras gritaba den den den, rompió el papel de regalo, mostrando un marco de foto de la mitad de la altura de una persona. Era una foto con la que estaba muy familiarizada. Una chica de cabello largo se paró en el atardecer llevando un vestido blanco, y los años eran pacíficos. La diferencia era que esta chica estaba borrosa esta vez, con una capa de mosaico como niebla sobre ella.
En la foto ampliada, los detalles eran especialmente claros. En la foto procesada, la chica animada en la sombra de la esquina inferior derecha era especialmente notable. Ella miró hacia atrás y sonrió a la luz del sol, cerrando un ojo y haciendo una cara especialmente linda. Esta era una foto tomada al vuelo, y ni siquiera sabía que existía. Este era un secreto sobre el que había estado perpleja durante mucho tiempo pero que ya no me preocupaba, y fue revelado inesperadamente en este momento. Todos se reían de mi expresión graciosa. Pero todo lo que podía pensar era, entonces, esta era su pensamiento más oculto en esos 10 años. Desde el principio, la persona que más le gustaba solo era yo. Por 10 años, su corazón nunca se desvió, y se mantuvo constante. Fin del texto completo.